Ya tenemos al otro lado Antonio Zapatero, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Señor Zapatero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Sara, muy bien. Bueno, lamentablemente tenemos que comenzar con esa triste noticia que nos llegaba ayer, la del fallecimiento de dos niños por hepatitis aguda de 6 y de 15 meses que no superaban ese trasplante de hígado. 46 los casos que hay detectados ahora mismo en nuestro país y 43 evolucionan favorablemente. ¿Sigue siendo un origen desconocido o tienen ustedes ya evidencias claras, más certeras, que permitan asociar esta hepatitis, bueno, precisamente con el confinamiento, porque los niños, especialmente los bebés, los recién nacidos, hayan estado menos expuestos a virus habituales de la infancia y, por tanto, hayan desarrollado menor inmunidad? A ver, Sara, en primer lugar, llamamiento a la tranquilidad, y lo explico. El número de casos de hepatitis NOA-NOE, que es como se llama en esta hepatitis, que no estaba claro el origen, y ahora te contaré que ya se ha avanzado algo en el conocimiento, el número no es mayor que otras temporadas, así que en primer lugar no ha pasado nada. Es cierto que a principios de año, en enero, sobre todo en la zona del Reino Unido y Escocia, se describieron casos de hepatitis con un comportamiento clínico especialmente agresivo en niños, y que un porcentaje de ellos en torno a un 10% precisamente trasplante hepático. Nosotros en Madrid estamos estables con los mismos casos que hemos tenido, creo que son 16 casos desde principio de año, no ha habido más. Y en relación con el origen, que se le ha dado muchas vueltas, de hecho, nosotros me acuerdo que con el consejero de Sanidad, el doctor Escudero, hablamos con responsables del Sistema Nacional de Médico de Salud para ir recabando información, y esto fue hace ya varios meses. Se ha publicado recientemente un aspecto que es complicado desde el punto de vista de explicación, pero voy a intentar que la gente entienda. Vamos a ver, hay ya trabajos que señalan que el origen de estas hepatitis precisa de dos virus. Fíjate tú cómo se complica la cosa. Parece que el papel de uno de ellos es el famoso adenovirus, el 41F, que es el que parece que es responsable, y a ese es necesario que se le asocie otro virus, que es el que se ha llamado el adenosociado virus 2, que este no tiene capacidad per se para hacer daño y por tanto precisa al otro para hacer el daño en la célula hepática, y además lo que se sabe es que esto se produce en algunos niños que tienen una predisposición genética a que la combinación de estos dos virus haga este daño. Por tanto, por lo que sabemos ahora, no se puede poner en relación esto ni con el coronavirus ni con el tema de las máquinas. Tú a lo mejor sí, porque es verdad que el no haber tenido estimulado el sistema inmune hace que los niños estén expuestos a virus diferentes y no hayan hecho a lo mejor la respuesta inmune que deben hacer cuando se enfrentan a estos virus. Por tanto, ese papel de las mascarillas o que lentezca la respuesta inmune puede ser, pero lo que llevamos sabiendo, y estos son trabajos de hace pocas semanas, parece que el origen de este tipo de hepatitis se va aclarando y va por esa vía, y eso es un poco lo que sabemos hoy por hoy, ¿no? Pero resumo, tranquilidad, no hay más casos de hepatitis no filiadas que otros años. La inmensa mayoría de los niños van bien y un porcentaje por debajo del 10% precisan trasplante hepático. Bueno, usted también se mostraba muy confiado estos días en la evolución positiva de la pandemia. En el corto plazo disminuyen en la comunidad el número de casos, también disminuye el número de ingresos, de hospitalización, pero lo más importante, la certeza, quizá, no sé si me atrevo yo, aquí hay que hacer un ejercicio también de prudencia, de que ahora mismo el COVID, digamos, no tiene nada que ver con ese COVID que conocimos en lo peor, especialmente en el mes de marzo de 2020. Sí, ahí estamos de acuerdo. La Comunidad de Madrid, vamos diciendo ya hace meses, este coronavirus del año 22 no se parece, por suerte, nada a lo que tuvimos en la primavera del año 20, nada. Y lo explico. Fundamentalmente son dos las razones. Primero, que la situación inmunitaria de la población, bien por las vacunas, bien por haber pasado la infección, es completamente distinta. Y luego las propias características de las mutaciones, la enfermedad es distinta. Es decir, que ahora cuesta mucho ver un paciente con neumonía por coronavirus en pacientes que hayan sido vacunados y que no estén inmunodeprimidos, ¿no? La enfermedad es claramente distinta, la letalidad es clarísimamente diferente, y yo creo que la perspectiva, como poníamos en ese tuit de hace unos días, la perspectiva de un futuro, porque además tenemos herramientas que no teníamos antes, tenemos antivirales que son efectivos, tenemos fármacos que se pueden dar a pacientes inmunodeprimidos antes de infectarse que son efectivos, estamos leyendo que llegan nuevos antivirales que van a ser más efectivos, y yo creo que las llegadas de las vacunas en otoño, y eso sí que es importante. Yo llevo un llamamiento
al gobierno de España. Es fundamental que esas vacunas bivalentes que tienen un componente dirigido contra Omicron se pongan, a ser posible, la segunda quincena de septiembre, y sería muy deseable ponerlas conjuntamente con la gripe, porque sabemos dos cosas. Sabemos que la vacunación conjunta tiene un efecto sinérgico que protege contra el coronavirus, y además sabemos ya que en el hemisferio sur la gripe en Australia este año ha sido precoz, se ha adelantado y ha sido intensa. Por tanto, creo que es muy importante, y en ese sentido insto a que dispongamos de vacunas lo antes posible para que la segunda quincena de septiembre se empiece a vacunar. Y te digo una cosa, y espero que no se compliquen, porque yo leía el famoso decreto del Real Decreto de Ahorro Energético, y me sorprende que entre las medidas que se han postulado, con vista a este otoño, es la obligación de cerrar las puertas de los locales. Me llama la atención porque durante todos estos meses llevamos diciendo la importancia de la ventilación para el control del coronavirus y otras enfermedades virales. Incluso el propio Ministerio de Sanidad tiene en su página web un documento de ventilación, que hay que decir que Madrid también fue pionero, y Madrid en octubre del 20 ya sacó un documento recomendando la ventilación, que el Ministerio pone que en espacios interiores la ventilación es una medida efectiva para prevenir la transmisión del coronavirus, y es fundamental la relación con aire interior con aire exterior, y que recomienda la ventilación de forma permanente y que sea cruzada con apertura de puertas y ventanas opuestas para que circule y resulta que me encuentro yo con este documento que han sacado ahora un poco de forma precipitada, y que espero que no nos complique aspectos de ventilación para el control del coronavirus para este próximo otoño. Digo, como dato, que hay que estar pendiente de todo lo que va saliendo, ¿no, Sara? Es un dato importante. Además, ten en cuenta, le voy a tutear, ten en cuenta que en septiembre es cuando comienza el inicio de curso escolar para millones de chavales en España, y esa es una de las recomendaciones, efectivamente, apertura de puertas, ventilación excesiva. Les recomendaban a los niños este pasado curso, sobre todo al inicio, septiembre, octubre, cuando más frío hacía, el mes de diciembre y el mes de enero, ir más abrigados a raíz de esa ventilación que, recordaban o que pedían esas recomendaciones por parte del Ministerio de Educación. Bueno, pues aquí en esto van a tener que aclararse si vale más o prevalece más el criterio del departamento de Pilar Alegría o el departamento de Teresa Rivera. Leíamos también ese informe recientemente de la prestigiosa revista The Lancet y nos resultaba bastante llamativo y preocupante a la vez el dato del llamado COVID persistente. 1 de cada 8 infectados, según este informe, padece secuelas. Un informe que evidentemente tiene toda la evidencia científica, un informe que es a nivel internacional. ¿Cuáles son las atenciones específicas que requieren estos pacientes? A ver, el post-COVID o el COVID prolongado es una entidad que todavía está pendiente de definirse. De hecho, ha sido la OMS la que ha señalado la definición hace pocas fechas. Engloba hasta 200 síntomas diferentes que puede haber después de haber pasado el COVID. Por tanto, es una situación que clínicamente habrá que ir centrando, ¿no? Y el trabajo al que hace referencia es un trabajo que publica el Lancet, es un trabajo que se hace en Holanda. Son 76.000 pacientes que han pasado el coronavirus, que se les pasa una encuesta y se recogen un poco los síntomas que quedan después de haber pasado la enfermedad. En torno al 12%, como dices tú, en torno a 1 de cada 8 le queda algún síntoma pasado semanas después de pasar el coronavirus. ¿Qué hay que hacer con eso? Bueno, nosotros tenemos puesto ya en Madrid, ya desde hace ya mucho tiempo, pusimos en marcha las unidades de seguimiento post-COVID. Tenemos tanto en atención primaria como en hospitales de Madrid consultas específicas para el seguimiento de pacientes que han pasado el COVID y que les queda alguna secuela o síntoma, y eso es una cosa que hay que seguir. Y esta entidad, que insisto es compleja desde el punto de vista clínico por la cantidad de síntomas que se pueden juntar, yo creo que todavía hay que esperar a que se acabe de definir y ver, por ejemplo, porque hay datos que son importantes, que algunos de ellos mejoran con las vacunaciones o con los refuerzos de vacuna. Yo creo que hay que darle tiempo, pero vamos, yo en Madrid ya desde hace ya mucho tiempo pusimos en marcha esas consultas de seguimiento de pacientes con COVID prolongado. Bueno, de un virus a otro, porque no ha habido tantos virus, o yo no recuerdo en cualquier otra época, hablamos de la viruela del mono. No en vano los primeros casos aquí en España se detectaron en la Comunidad de Madrid. Hay vacuna, llevan ya días inoculándola, si no me equivoco, pero sabemos que su producción, o esto es lo que decía recientemente la ministra Carolina Darias, es limitada y que la propagación del virus también es rápida.
A ver, Sara, no es que sea limitada, es que cuando la OMS declara alerta de la viruela del mono, creo que es el día 17 de mayo, Madrid 3 días después tenía ya diagnosticados los primeros 6 casos, Madrid tenía ya escrito los protocolos de actuación ante la viruela del mono y Madrid pocas semanas después, empezando por su consejero, empezó a pedir que se dispusiera de la única herramienta terapéutica que sabemos que es útil, que es la vacunación contra la viruela del mono. Y recordar que países como Francia o como Alemania hicieron acopio con miles de vacunas para vacunar, porque se sabe, hoy por hoy se sabe, que la vacunación del contacto estrecho de un paciente infectado por monkeypox, si se le vacuna en los primeros 4 días después del contacto, la posibilidad que desarrolle la enfermedad disminuye casi un 90 o 100%. Entonces el Gobierno de Madrid lleva pidiendo al Ministerio de Sanidad que la compra de vacunas, y todo lo que le han dado a la Comunidad de Madrid son 1.800 vacunas, y para que tengas una idea, por ejemplo, de datos, en Madrid tenemos ya notificados 1.965 casos, así que es que el número de vacunas que han llegado a Madrid, que insisto, es la única herramienta terapéutica hoy por hoy útil, es que es muy bajo. Bueno, ¿cuántos casos hay ahora mismo en la comunidad? A datos de ayer, 1.965. Llevamos una tendencia en la que vamos incluyendo cada día en torno a 30 o 40 casos. Hay que decir que el seguimiento de los contactos es difícil, porque los propios pacientes nos dicen que hasta la mitad de los contactos que tienen no saben con quién ha sido. Y eso evidentemente complica mucho cerrar las cadenas de transmisión. Bueno, y otro de los grandes asuntos, lo comentábamos antes, que nos tiene desconcertados a la población, el de los famosos pinchazos, y yo no le voy a añadir lo de sumisión química porque no hay datos, hasta donde sé, que cercioren, bueno, que sean casos de sumisión, porque sin la cautela debida creo que esto también podría derivar en una alarma social cuando ni siquiera, insisto, las autoridades tienen certezas de que esto sea así. Tenemos muchas preguntas y por eso hemos querido llamarle, porque buscamos respuestas, empezando por las dudas. Todas las mujeres que han denunciado haber recibido un pinchazo, independientemente de la comunidad autónoma, ninguna ha referido ser ni víctima de robo ni víctima de una agresión sexual. Tampoco, corrígeme si me equivoco, se han hallado sustancias tóxicas, salvo a excepción de uno de los casos, la menor de 13 años en Gijón. Correcto, yo la información que tenemos, es decir, que es verdad que yo también aquí haría un llamamiento a la tranquilidad porque se está generando esta cuestión que evidentemente hay que seguir y nos preocupa y habrá que ver en qué acaba, pero el tema de los pinchazos, pues no sabemos exactamente la repercusión que tiene tanto médica como desde el punto de vista de violencia sexual, ¿no? Es decir, que no sabemos si es una moda y yo creo que en ese sentido hay que hacer un llamamiento a la calma. Nosotros hemos ya puesto en Madrid un protocolo de sumisión química desde el año 2018. Sí, le quería preguntar porque ayer escuchábamos a la portavoz de Más Madrid, a Mónica García, de hecho decirlo, y como usted siempre es tan didáctico, nos gustaría que nos dijera los principales puntos porque es importante. Pues le puedo decir a la doctora García, si quiere, vamos, le mando el documento para que se lo lea, porque está hecho hace 4 años, y además es más, que es que el mes pasado, el mes de julio, hemos actualizado el protocolo de asistencia sanitaria coordinada a mujeres que han sufrido violencia sexual, lo que llamamos el protocolo VICEM, que se realiza en 25 hospitales públicos. Por tanto, yo creo que Madrid en ese sentido también ha ido por delante de otras comunidades y eso está perfectamente documentado y es un tema que nos preocupa, lógicamente, y que yo creo que Madrid también ha protocolizado y se adelantó a otras comunidades autónomas. Sí. Señor Zapatero, le formula una pregunta, Luis. Hola, buenos días. Le quería preguntar al señor Zapatero sobre el tema volviendo al tema de la viruela del mono. ¿Usted entendió ese llamamiento que hizo la OMS el 23 de julio diciendo que era extremadamente preocupante la situación? En ese momento creo que había 5.300 casos en todo el mundo y llamaron a una alerta máxima, emergencia sanitaria internacional, una tendencia preocupante, cuando todavía no había consenso, y creo que no sigue habiéndolo con respecto al riesgo de esta enfermedad, teniendo en cuenta que Madrid en ese sentido siempre ha sido bastante cauta y ha tenido mucho cuidado en no desatar pánicos innecesarios. Le quiero preguntar si usted entendió ese llamado de la OMS, si comparte esa emergencia, ese llamado a la alerta máxima, y si la situación en Estados Unidos también, que han declarado emergencia sanitaria nacional con el tema con los casos de viruela del mono que tienen, también es comprensible. Da la sensación de que hay mucha necesidad de crear emergencias y no sé si hay suficientes casos para que eso lo justifique. Me gustaría saber su opinión.
Sí, pues, comparto la base de tu pregunta, pues te digo, sorprende que la OMS o que Estados Unidos ayer haya declarado emergencia sanitaria y te lo explico por qué. Para declarar emergencia sanitaria hace falta que se tengan dos requisitos. Uno, que la repercusión de la enfermedad en cuestión tenga una repercusión económica sobre el país que está subiendo la pandemia que sea notable. No es el caso de la Feria del Mono. Y dos, que tenga también repercusión sobre el sistema sanitario. Hoy por hoy sabemos, con los casos que hay a nivel mundial, que solamente un 5% de ellos precisan de ingreso y como hemos visto, la letalidad de esta enfermedad, por suerte, es muy baja, ¿no? Por tanto, yo creo que no existen criterios, y siguiendo los propios criterios de la Organización Mundial de la Salud, para establecer la estrategia de emergencia internacional por esta enfermedad. Luis Fernando Quintero. Don Antonio, primero muchas gracias por atender la llamada de esta casa y por aclararnos asuntos como el que ha comentado respecto a las medidas que se aprobaron el otro día con carácter energético. Es verdad que se nos ha pasado a algunos se nos ha pasado, efectivamente, que la ventilación era importante hasta ayer, claro. Ahora ya parece no resultar tan importante para el gobierno, que siempre está empeñado en la propaganda. Pero sí que me gustaría ahondar un poco en esta polémica que parece que preocupa mucho respecto a estos pinchazos o pretendidos pinchazos que parece que se registran en zonas de ocio nocturno a chicas y que se atribuyen a pues conductas delictivas que buscan abusar precisamente de la voluntad generalmente de chicas. Desde el punto de vista ya más administrativo y como responsable de los asuntos sanitarios en la Comunidad de Madrid, ¿han registrado ustedes ingresos de chicas con algún tipo de sustancias en los hospitales? ¿Qué datos manejan al respecto? ¿Y qué medidas más allá de esos protocolos que ya existen desde 2018 está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid? A ver, nosotros estamos siguiendo día a día, porque evidentemente estos temas nos preocupan y cuando surge una situación nueva que en este sentido puede conllevar agresión a mujeres nos preocupa de forma importante, estamos monitorizando. No tenemos notificación de ningún caso de pinchazo con sumisión química en la Comunidad de Madrid en los últimos días, no tenemos. Sí tenemos, y lo estamos siguiendo, y la Dirección General de Salud Pública lo revisa, constancia de 10 casos de atención sanitaria en las últimas semanas de Madrid por violencia sexual, y en 7 de ellos había sospecha de sumisión química, es decir que, pero no por la vía del pinchazo, es decir que en ese sentido es un tema que nosotros seguimos y vamos a seguir siguiendo y vamos a ver si esta situación del pinchazo como mecanismo de posible, que yo lo veo un poco complicado, pero bueno, como mecanismo de posible inoculación de sustancias, precisa alguna modificación de nuestros protocolos. Estamos muy pendientes del asunto, ¿no? Y en relación con lo que comentabas antes, digo, de las medidas de ahorro energético, y perdona que cambie de tema, pero como has iniciado la pregunta con él, decirte también otro aspecto importante desde el punto de vista clínico que tampoco se ha tenido en cuenta. Mira, tenemos una enfermedad muy frecuente en España, en todo el mundo, que se llama la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. En torno al 10% de la población, y por encima de los 65 años todavía más, tiene esta enfermedad. Se relaciona con el tabaco, ¿no? Bueno, pues estos días había un llamamiento por parte de la Asociación de Pacientes con EPOC, porque estos pacientes, el aparato respiratorio es muy sensible a los cambios de temperatura. Y entonces, el elevar la temperatura por encima de los 24 grados, a ellos les dificulta su funcionamiento respiratorio, y ellos ya han manifestado públicamente que su confort se encuentra en temperatura entre 23 y 24 grados, y que todo lo que suponga aumentarlo, va a aumentar el usar más medicación de rescate, que es como se llama, más dependencia y menos movilidad. Por tanto, cuando se toman medidas que pueden tener implicaciones, en este caso en la salud, y está claro la ventilación para el coronavirus, y está claro en este caso para el aparato respiratorio de la enfermedad obstructiva crónica, a mí me gustaría que cuando se toman medidas se analicen aspectos como esto que tienen repercusión en la salud de los ciudadanos, ¿no? Bueno, me llama la atención, mencionó usted las 10 denuncias de violencia sexual que no se pueden relacionar porque no tienen ustedes evidencias de que sea con los pinchazos. Sí con los líquidos. Sabemos que no ha sido por pinchazo. Sí con los líquidos quizá de las copas, porque esto también se está hablando.
Disculpe, ¿no le he escuchado? Sí, en este caso parece que es por el uso en esos 7 casos de los 10. Aquí es donde deberíamos de poner el foco, quizá. Sí, estamos centrándonos demasiado, quizá, en los pinchazos. Antonio, perdona, Sara, Antonio, solo por aclarar, es que hemos leído ya en varias informaciones, yo no sé si usted puede arrojar algo más de luz sobre este asunto. Me refiero a lo del pinchazo, decía que considera, si no le he entendido mal, que consideraba ciertamente complicado que a través de un pinchazo se pudiera inocular este tipo de sustancias. ¿Por qué lo considera complicado? Y a ver si esta explicación que de usted coincide con lo que estamos leyendo. En principio, como bien decía antes Sara, solamente hay constatación en un caso en España, y en este caso que es en Asturias, en una chica de 13 años, en la que se detectó en análisis en sangre la presencia de fármacos que pueden producir sumisión química, ¿no? En el resto no ha habido. Entonces, en una persona el introducir mediante un pinchazo hace falta una dosis, una cuantía importante, a no ser que esté muy concentrado el fármaco. A mí se me antoja complicado, es decir, que eso supone el uso de una jeringuilla, una inyección intramuscular. Es decir, me parece desde el punto de vista de mecanismo de meter medicación para que sea efectiva a efectos de sumisión química, me parece complicado el procedimiento. Es decir, que no descarto que se haya hecho en alguna ocasión, pero me parece complicado, ¿no? Entonces, yo creo que por eso el tema de los pinchazos hay que intentar, y es difícil, ver exactamente qué pinchazos son, porque también yo he leído en otros sitios que si son pinchados con un alfiler, que si les da por hacer la gracia para que salga en la noticia que han pinchado. Sí, que yo creo que hay que ser cautos, pero insisto, en la fase en la que estamos nos preocupa más el método tradicional de la sumisión química, y ese, insisto, tenemos recogido 7 casos en Madrid en los últimos días, y el otro caso yo creo que hay que seguir recabando información, ver exactamente qué se trata, poner de nuestra parte y de parte de las autoridades de todas las comunidades y a nivel nacional mecanismos de control, y ver exactamente, cuando tengamos dimensionado el problema, saber un poco de lo que estamos hablando, no más que generar alarmas, que yo creo que como decíais antes también, tenemos una tendencia a veces a alarmar a la población, que bastante mal lo estamos pasando con toda la crisis económica, las cosas que pasan en este país, para encima que generarles más angustia, ¿no? Antonio Zapatero, viceconsejero de Asistencia Sanitaria, muchísimas gracias, siempre un placer contar con su análisis. Gracias, seguimos en contacto, un abrazo. Buen día, cuando quieras, adiós.